En el Día de la Madre, recibí una tarjeta y mi hija me hizo leerla en voz alta. Las rosas son rojas, las violetas son azules. Eres una carga pesada. Nadie te quiere aquí. Todos se rieron de mí. Me llamo Dolores. Tengo 74 años, y esa fue la peor humillación de mi vida. Era domingo por la mañana. El sol entraba por las ventanas del salón cuando llegué a la casa de mi hija Danielle para celebrar mi día. Llevaba mi vestido verde favorito, el que siempre me hacía sentir elegante. Había traído flores frescas y dulces para mis nietos. «Abuela Dolores», gritó el pequeño corriendo hacia mí. Sus abrazos llenaron mi corazón de alegría. Por un momento, todo parecía perfecto. Michael, mi yerno, apenas me saludó con un rápido y seco movimiento de cabeza. Danielle salió de la cocina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué bueno que viniste. Tenemos una sorpresa especial para ti». Me senté en el sofá, rodeada por mi familia. Los niños se acomodaron a mis pies, llenos de expectación. Danielle sacó una tarjeta rosa de su bolso y me la entregó. «Es de parte de todos nosotros, mamá. Léela en voz alta para que todos puedan escuchar». Mis manos temblaban ligeramente mientras abría el sobre. La tarjeta tenía dibujitos de flores hechos por los niños. «¡Qué dulce!», pensé. Empecé a leer con una voz clara y emocionada. «Las rosas son rojas, las violetas son». Mi voz se quebró. Las siguientes palabras me golpearon como puñetazos. «Eres una carga pesada. Nadie te quiere aquí. Tu tiempo ya pasó. Es hora de que te vayas. Firmado, tu familia que ya no te soporta». El silencio fue ensordecedor por 3 eternos segundos. Luego Michael empezó a reír. Una risa cruel y burlona. Danielle se tapó la boca, pero pude ver que también se reía. Incluso los niños, sin entender del todo, comenzaron a reír porque los adultos lo hacían. «¿Viste tu cara, mamá?», dijo Danielle entre risas. «Debiste verte, Michael. ¿Grabaste eso?». Mi corazón se rompió. Las lágrimas comenzaron a bajar por mis mejillas arrugadas. La tarjeta cayó de mis manos temblorosas al suelo. «Solo es una broma, mamá», continuó Danielle, pero no había ni una gota de arrepentimiento en su voz. «No lo tomes tan en serio. Siempre has sido tan dramática». Michael se acercó y recogió la tarjeta del suelo. «Sí, Dolores. Solo estábamos jugando. Pero, ¿sabes?». Se detuvo incómodo. «Últimamente has estado demasiado presente. Quizás deberías considerar otras opciones». «¿Otras opciones?», pregunté con la voz rota. «Bueno, ya sabes», dijo Danielle, sentándose frente a mí. «Hay muy buenas comunidades de vivienda para personas mayores, lugares donde puedes estar con gente como tú. Estarías más cómoda». La expresión vivienda para mayores resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Mis propios hijos querían deshacerse de mí como si fuera un trasto viejo. Pero, yo pensé, mi voz era apenas un susurro. Pensé que venía a celebrar el Día de la Madre con ustedes. «Y lo estás celebrando, mamá», intervino Michael con un tono condescendiente. «Solo que es hora de ser realistas. Ya no eres joven. Necesitas cuidados especiales y nosotros tenemos nuestras propias vidas». Los nietos me miraban confundidos. El mayor, de apenas 8 años, se acercó y tomó mi mano. «Abuela, ¿por qué lloras?». Antes de que pudiera responder, Danielle lo apartó. «Ven aquí, hijo. La abuela está bien. Está siendo sentimental». Me quedé sentada sintiéndome más sola que nunca. En el día que se suponía debía celebrar mi maternidad, mi propia hija me había humillado públicamente, convirtiéndome en la cruel burla de la familia. Me levanté lentamente, con las piernas temblorosas. Yo debería irme». «Está bien, mamá». Danielle ni siquiera se levantó para despedirse. «Te llamaremos más tarde». Caminé hacia la puerta con la poca dignidad que me quedaba, pero por dentro mi mundo se había derrumbado por completo. Esa noche, en mi casa vacía, lloré hasta no tener más lágrimas. Pero algo había cambiado en mí.
La humillación había despertado algo que había estado dormido durante años. Era hora de que mi familia conociera la verdad sobre quién era realmente Dolores. Al día siguiente, los bloqueé a todos. Pero primero, necesitaba recordar cómo había llegado a un momento tan doloroso. Me senté en mi sillón favorito, el mismo en el que había amamantado a Danielle hace 45 años, y dejé que los recuerdos fluyeran como una película en mi mente. Todo comenzó cuando tenía 29 años. El padre de Danielle nos abandonó cuando ella tenía solo 3. Una mañana simplemente ya no estaba. Dejó una nota en la mesa de la cocina: no puedo con esta vida, lo siento. Ni siquiera se despidió de su hija. Recuerdo aquella noche, sosteniendo a Danielle mientras lloraba, preguntando por su papá. Papá tuvo que irse muy lejos. Mi amor, le susurré, prometiéndome a mí misma que nunca le faltaría nada, y cumplí esa promesa. Trabajé turnos dobles en la fábrica textil durante 15 años. Mis manos quedaron llenas de callos por coser uniformes hasta altas horas de la noche. Cada centavo extra lo guardé para la educación de Danielle. Cuando tenía 17 años y quiso estudiar enfermería, vendí las joyas de mi madre. Era lo único valioso que poseía, pero vi los ojos brillantes de mi hija hablando de su sueño, y no dudé ni un segundo. Mamá, ¿estás segura?, me preguntó ese día. Insegura, mi amor. Tu educación es lo más importante. Durante sus 5 años de universidad, trabajé los fines de semana limpiando oficinas. Volvía a casa con la espalda destrozada, pero cuando veía a Danielle estudiando en la mesa del comedor, todo valía la pena. El día de su graduación, lloré de orgullo. Lo logramos, mamá, me dijo abrazándome fuerte. Esto no hubiera sido posible sin ti. Más tarde, conoció a Michael. Al principio, me cayó bien. Era educado, trabajador, y parecía amar sinceramente a mi hija. Cuando se casaron, pagué la mitad de la boda. Fueron $12,000 que había ahorrado durante años. Pero quería que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Mamá, esto es demasiado, protestó Danielle cuando le entregué el cheque. Tonterías, dije sonriendo. Es el día más importante de tu vida. Lo mereces. Cuando compraron su primera casa, les di el pago inicial, $25,000. Era todo lo que había ahorrado. Pero verlos felices en su nuevo hogar me llenó de satisfacción. Luego llegaron los nietos, 2 pequeños hermosos que se convirtieron en la luz de mi vida. Cuando Danielle volvió a trabajar después de la baja por maternidad, me convertí en su niñera gratuita. Todos los días durante 3 años, caminé 6 cuadras hasta su casa a las 6 de la mañana, les preparaba el desayuno, los vestía, los llevaba al parque, los alimentaba, los bañaba y les leía cuentos. Cuando Danielle regresaba del trabajo, la casa estaba limpia y los niños felices. No sé qué haríamos sin ti, mamá, solía decirme en esos días. Eres un ángel. Pero, poco a poco, algo cambió. Los gracias se volvieron menos frecuentes. Mis opiniones sobre los niños empezaron a considerarse una intromisión. Cuando sugerí que el pequeño debía ir al pediatra por su tos persistente, Michael me dijo: Dolores, ¿quiénes son los padres aquí? La primera vez que me hablaron así, guardé silencio. Pensé que tal vez había sido demasiado entrometida. Luego comenzaron los comentarios sutiles. Mamá, ya no tienes la misma energía para cuidar a los niños. Dolores, creo que confundiste las vitaminas de los niños otra vez. Quizás deberías descansar más en casa. Pero yo seguí yendo todos los días. Seguí ayudando. Seguí dando todo lo que tenía. Hace 2 años, cuando Michael perdió su trabajo, empecé a darles $500 al mes para que no perdieran la casa. Solo es temporal, dijeron, hasta que Michael encuentre algo mejor. Michael encontró un nuevo trabajo 6 meses después, pero nunca me dijeron que dejara de enviar el dinero. Solo siguieron recibiéndolo como si fuera su derecho. Cuando los niños necesitaron nuevas computadoras para la escuela, pagué $2,000 sin que me lo pidieran.
Cuando el coche de Danielle se averió, les di $4,000 para las reparaciones. Cuando quisieron remodelar la cocina, contribuí con $8,000. Poco a poco, me convertí en la proveedora silenciosa, la que siempre estaba ahí para resolver sus problemas económicos, pero que ya no era invitada a las decisiones importantes de la familia. Hace un año, Danielle organizó una cena familiar por el cumpleaños de Michael. Me enteré de casualidad cuando uno de mis nietos mencionó la fiesta secreta que habían hecho. ¿Por qué no me invitaste?, le pregunté a Danielle por teléfono. Mamá, era algo muy pequeño. Solo nosotros 4. Pensamos que te aburrirías, pero sexta las fotos en redes sociales. Había 20 personas, los familiares de Michael, a quienes conocía muy bien. Todos habían sido invitados excepto yo. Esa noche, lloré en silencio, pero me dije a mí misma que debía haber sido un descuido. Los descuidados se volvieron una rutina. Olvidaron llamarme en mi cumpleaños. Cancelaban nuestras citas para almorzar, cuando aparecía sin avisar. Siempre parecían molestos por la interrupción, pero la gota que colmó el vaso llegó hace 3 meses. Estaba en su casa ayudando con la cena cuando escuché a Michael hablando por teléfono en el patio. Sir, mi suegra vive sola. Se está volviendo muy dependiente. No está enferma. Pero ya sabes cómo son a esa edad. Sí. Estamos viendo opciones para moverla a un lugar adecuado. Me quedé paralizada detrás de la puerta. Mi propio yerno estaba planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Esa noche no pude dormir. Había entregado mi vida entera, todo mi dinero, todo mi amor a esta familia, y ahora yo era solo un estorbo del que querían librarse, pero no sabían algo muy importante sobre mí, algo que había mantenido en secreto durante décadas. Antes de morir, mi madre me habló de una propiedad familiar en Nassau, Bahamas, que heredé cuando cumplí 70 años. Era un condominio frente a la playa que había estado alquilado durante décadas. El dinero se había estado acumulando en una cuenta que nunca toqué. También tenía inversiones que hice con la herencia de mi tía Lucille, que murió sin hijos y me dejó todo: bonos, acciones, certificados de depósito, dinero que creció en silencio mientras yo vivía de mi modesto cheque del Seguro Social. En total, tenía casi $400,000 de los que mi familia no sabía absolutamente nada. Ellos pensaban que yo era una anciana pobre, viviendo de la ayuda del gobierno. No sabían que había estado financiando discretamente su vida cómoda durante años. No por necesidad, sino por amor. Pero después de la humillación del Día de la Madre, algo dentro de mí se rompió para siempre. Era hora de que aprendieran el verdadero valor de Dolores. Esa cruel tarjeta fue mi llamada de atención. Pasé la noche en vela, sosteniéndola con mis manos temblorosas. Las palabras resonaban una y otra vez en mi cabeza: eres una carga pesada, nadie te quiere aquí. Pero cuando las lágrimas se secaron en mis mejillas, algo inesperado comenzó a surgir. La tristeza se transformó en algo más fuerte: claridad, determinación. Por primera vez en décadas, vi mi situación con total honestidad. Yo no era una carga, yo era quien los mantenía a flote. Me levanté lentamente y fui a mi habitación. Tomé una caja de madera del tocador que no había abierto en meses. Dentro estaban todos mis documentos importantes, extractos bancarios, escrituras, certificados de inversión. Mientras revisaba los papeles, hice algunos cálculos mentales que me dejaron sin aliento. En los últimos 5 años, le había dado a Danielle y Michael exactamente $67,000. $67,000 que recibieron como si fuera su derecho natural, mientras me trataban cada vez peor. El pago inicial de la casa, $25,000. La boda, $12,000. Ayuda mensual por 2 años, $12,000. Las computadoras para los niños, $2,000. La reparación del coche, $4,000. La remodelación de la cocina, $8,000 y cientos de pequeños gastos más que sumaban otros $4,000 mientras tanto.
Yo seguía viviendo en la misma casa humilde, usando el mismo vestido verde los domingos, caminando al supermercado para ahorrar gasolina. Pero eso no era lo que más dolía. Lo que realmente me rompía el corazón era recordar cómo había cambiado su trato conmigo. Recordé el cumpleaños de mi nieto mayor, hace 6 meses. Había llegado temprano para ayudar con la decoración, como siempre hacía. Pero cuando toqué la puerta, Michael abrió con una expresión de fastidio. Dolores, la fiesta no empieza hasta las 3. ¿Por qué llegaste tan temprano? Pensé que podía ayudar con los preparativos, dije con una sonrisa. No necesitamos ayuda. Danielle tiene todo bajo control. Detrás de él vi a su madre, Brenda, colgando globos en la sala. A ella sí la habían invitado a ayudar. Yo fui tratada como una invitada incómoda. Puedo esperar afuera hasta las 3, murmuré, sintiéndome humillada. No seas dramática, mamá, dijo Danielle, apareciendo desde la cocina mientras se limpiaba las manos en un delantal. Puedes quedarte, pero no entres a la cocina. Ya sabes que te confundes con las recetas. ¿Confundirme con las recetas? Yo, que había cocinado para esa familia durante décadas. Aquel día me senté en una esquina del patio, como una extraña en la fiesta de mi propio nieto. Observé cómo Brenda ayudaba con la comida mientras los invitados la elogiaban por el pastel que había horneado, mientras yo, que había pagado la mitad de los gastos de esa fiesta, era completamente ignorada. Cuando llegó la hora de cantar cumpleaños, me quedé atrás mientras todos formaban un círculo alrededor del niño. Nadie notó que yo no aparecía en las fotos familiares. Más tarde esa noche, mi nieto se acercó a mí mientras yo recogía discretamente unos platos sucios. Abuela, ¿por qué estuviste tan callada hoy? Solo estaba cansada, mi amor. Mentí. La abuela Brenda dice que eres demasiado vieja para las fiestas grandes. Las palabras del niño me atravesaron como cuchillos. Brenda, que era solo 3 años más joven que yo, les decía a mis nietos que yo era demasiado vieja, pero incluso después de esa humillación, seguí dándoles dinero, seguí ayudando, seguí esperando que las cosas mejoraran. Qué tonta había sido. También recordé la última Navidad. Había comprado regalos caros para todos, una bicicleta nueva para el mayor, una tablet para el pequeño, perfume francés para Danielle, una herramienta eléctrica que Michael dijo que quería. Gasté casi $3,000 en esos presentes. La Nochebuena llegué con las manos llenas de paquetes hermosamente envueltos. Los niños corrieron hacia mí emocionados, pero Danielle rápidamente los llamó. Niños, pongan los regalos de la abuela bajo el árbol con los demás. Los abriremos todos juntos mañana. Mis regalos se perdieron entre la montaña de paquetes que ellos mismos habían comprado. Cuando llegó el momento de abrirlos, nadie mencionó quién había dado qué. Los niños agradecieron vagamente a todos por sus regalos, pero la parte más dolorosa vino después. También había traído un regalo especial para Danielle, un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela. Era una pieza antigua, valiosa y llena de historia familiar. Mamá, es muy bonito, dijo Danielle sin siquiera probárselo, pero sabes que no uso mucha joyería. Tal vez deberías guardarlo para cuando los niños sean mayores. Me devolvió la caja sin siquiera abrir el broche para ver las perlas de cerca. Había imaginado ese momento durante meses, pensando en cómo se vería mi hija usando las mismas perlas que habían adornado a 3 generaciones de mujeres en nuestra familia. Esa noche, en mi casa vacía, lloré abrazada a la pequeña caja de perlas. No era el valor monetario lo que dolía, era la total indiferencia hacia algo que venía de mi corazón. Pero la última gota cayó hace 2 meses, cuando me dio la gripe. Estuve una semana en cama con fiebre de casi 39 grados. No podía cocinar. Apenas podía levantarme para ir al baño. Llamé a Danielle para pedirle si podía traerme algo de comer o al menos preguntar cómo estaba. ¡Ay, mamá! Estamos muy ocupados ahora mismo. Michael tiene un gran proyecto en el trabajo y yo tengo doble turno en el hospital.
¿No puedes pedirle ayuda a algún vecino? Pero, cariño, apenas puedo caminar. Mamá, ya no eres una niña, tienes que aprender a cuidarte. No podemos venir corriendo cada vez que te da un resfriado. ¿Un resfriado? Yo tenía una fiebre altísima y ella lo llamó un resfriado. Colgó y no volvió a llamar en toda la semana. Fue la señora Johnson, mi vecina de 82 años, quien me trajo sopa casera y se aseguró de que tomara mis medicamentos. Una mujer a la que casi no conocía mostró más preocupación por mí que mi propia hija. Cuando finalmente me recuperé y volví a mi rutina de visitar a mi familia, nadie preguntó cómo había estado. Era como si aquella terrible semana jamás hubiese sucedido. Y ahora, sentada delante de esos documentos del banco, entendí con dolorosa claridad cuál era mi verdadero lugar en la vida de mi familia. No era la abuela querida, era el cajero emocional. Cuando necesitaban dinero, ahí estaba Dolores. Cuando necesitaban niñera gratis, ahí estaba Dolores. Cuando necesitaban un chivo expiatorio para sus frustraciones, ahí estaba Dolores. Pero cuando Dolores necesitaba amor, cuidado, respeto, o simplemente una llamada durante una enfermedad, Dolores no existía. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Saqué mi viejo portátil y me conecté a mi banca en línea por primera vez en meses. Tenía que hacer algunos cambios importantes. Primero, cancelé la transferencia automática de $500 mensuales a la cuenta de Danielle. Segundo, cerré la cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto para emergencias familiares, que solo ellos usaban. Tercero, cambié mi testamento. Todo lo que había designado para Danielle y Michael ahora iría a una fundación para personas mayores abandonadas. Y cuarto, hice algo que nunca pensé que haría, compré un boleto de avión. Era hora de ver esa propiedad en Nassau que había heredado. Era hora de comenzar la vida que merecía, pero antes de irme, me aseguraría de que mi familia entendiera exactamente lo que habían perdido. Era martes por la mañana cuando ejecuté mi plan. Había dormido apenas 3 horas, pero por primera vez en años me sentía completamente despierta, completamente decidida. Me vestí con mi traje gris más elegante, el que había comprado para la graduación universitaria de Danielle y casi nunca había usado. Me maquillé con cuidado y recogí mi cabello en un moño sofisticado. Quería verme como la mujer poderosa que realmente era, no como la anciana necesitada que ellos creían que era. Primero fui al banco. Mi asesor financiero, el señor Henderson, se sorprendió al verme tan temprano. Señora Dolores, ¿en qué puedo ayudarla hoy? Necesito hacer varios cambios importantes en mis cuentas, respondí con voz firme. Durante las siguientes 2 horas reorganicé completamente mis finanzas. Cancelé todas las transferencias automáticas a las cuentas de Danielle. Cerré la cuenta conjunta que habíamos abierto hacía 3 años. Transferí dinero de mis inversiones a mi cuenta corriente principal. ¿Está segura de estos cambios, señora?, preguntó el señor Henderson, claramente preocupado. Son movimientos muy grandes. Completamente segura. Es mi dinero y puedo hacer lo que quiera con él. Luego fui a la oficina de mi abogado, el señor Franklin, quien había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Necesito cambiar completamente mi testamento, anuncié sin rodeos. El señor Franklin, un hombre mayor que me conocía desde que Danielle era una niña, se quitó las gafas y me miró con preocupación. Dolores, ¿está todo bien? Este es un cambio muy drástico. Todo está perfectamente bien. Por primera vez en años, veo las cosas con total claridad. Expliqué exactamente lo que quería. Todo lo que había designado para Danielle y Michael ahora iría a una fundación para ancianos sin hogar. También establecí un fideicomiso para mis nietos que solo podrían acceder cuando cumplieran 25 años y únicamente si mantenían contacto genuino conmigo, no por obligación familiar. Dolores, ¿no cree que debería pensarlo unos días más? Estas decisiones son irreversibles. He tenido 74 años para pensarlo, señor Franklin,
y los últimos 5 años me han enseñado todo lo que necesitaba saber. Firmé los documentos con mano firme. No había temblor, no había duda. Mi siguiente parada fue la agencia de viajes. Había investigado toda la noche mi propiedad en Nassau. Era un condominio de 3 habitaciones en un vecindario hermoso. Había estado rentado durante años por una compañía de administración de propiedades, generando ingresos que se habían acumulado en una cuenta bahameña que nunca había tocado. Quiero volar a Nassau este viernes, le dije al agente de viajes. ¿Es un viaje de turismo? Señora, no. Es un viaje de liberación. Compré un boleto de primera clase. Si iba a empezar mi nueva vida, lo haría con estilo. Pero antes de irme, tenía que hacer una cosa más. Tenía que escribir las cartas. Llegué a casa al mediodía y me senté en mi escritorio. Saqué un papel de carta elegante que había comprado hacía años, pero que nunca había usado. Era hora de explicarle a mi familia exactamente lo que había ocurrido. La primera carta era para Danielle. Mi queridísima hija, cuando leas esta carta, estaré de camino a Nassau, donde viviré en la propiedad que heredé de mi familia y de la cual tú nunca supiste. He tomado la decisión de cortar todo el apoyo financiero que te he dado durante los últimos años. Los $500 mensuales que recibías han sido cancelados de forma permanente. La cuenta conjunta que usabas para emergencias ha sido cerrada. No tomes esto como un castigo, sino como una lección de independencia que debí enseñarte hace mucho tiempo. Durante décadas te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi dinero, mi energía, mi amor incondicional. Pero en algún momento decidiste que yo era una carga en lugar de una bendición. La tarjeta del Día de la Madre fue simplemente la última gota, pero el problema comenzó mucho antes, cuando dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como tu criada personal y tu banco privado. He cambiado mi testamento. Mi herencia ahora será destinada a personas que realmente valoran la generosidad y el amor familiar. Tus hijos tendrán acceso a un fideicomiso cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran que pueden mantener una relación genuina conmigo. No me busques por dinero, no me llames para pedirme que vuelva, no uses a mis nietos para manipularme emocionalmente. Si realmente quieres recuperar a tu madre, tendrás que demostrar que me valoras por quien soy y no por lo que puedo darte. Tu madre, que por fin ha aprendido a valorarse a sí misma. Dolores. La segunda carta era para Michael. Michael, nunca te vi solo como mi yerno. Te acepté como el hijo que nunca tuve. Pero tú me convertiste en la suegra incómoda de la que querías deshacerte. Escuché tu conversación telefónica hace 3 meses, cuando hablabas de encontrar un lugar adecuado para mandarme, como si fuera un viejo mueble que estorbaba. Lo que no sabías es que ese lugar adecuado siempre estuvo en mis manos. Tengo una propiedad en Nassau, inversiones que generan más dinero del que tú haces en un año y la libertad financiera de vivir donde y como yo quiera. Durante años, financié en silencio su cómodo estilo de vida, pagué reparaciones, ayudé con los gastos, cubrí emergencias. Lo hice por amor, no por obligación, pero tú interpretaste mi generosidad como debilidad, mi disponibilidad como dependencia, mi amor como una molestia. Ahora tendrán que mantenerse en pie por ustedes mismos. Cuando terminé las cartas, las puse en un sobre y las dejé sobre la mesa de centro, listas para ser descubiertas. Luego me senté en mi sala, sonriendo. Me había tomado 74 años. Pero por fin había aprendido la lección más importante de mi vida. Tú le enseñas a la gente cómo debe tratarte según lo que estés dispuesto a aceptar. Durante décadas acepté migajas de cariño porque tenía miedo de estar sola, pero resultó que estar sola era infinitamente mejor que estar con personas que no me respetaban. Y ahora que lo había aprendido, ya no estaba sola en absoluto. Estaba libre. Me iba a Nassau, y por primera vez en muchísimo tiempo, estaba emocionada por mi vida.